Entrevista. ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente en el marco de la FIL 2022. Estamos con un escritor que no voy a presentar porque la gente lo conoce, simplemente voy a decir su nombre, que es Antonio Ortuño, que presenta una novela que creo tardó en escribir porque fusiona sus dos grandes pasiones, el rock, el metal y la escritura. Antonio, ¿cómo estás en el marco de la FIL? ¿Qué se siente volver al Festival de Cine ya en su 100% de presencialidad? Bueno, el Festival de Cine no sé, pero a la FIL es una maravilla. Yo adoro la feria. Prácticamente nací, crecí en la feria, he venido a todas. Hasta cuando vivía en Alemania vine a la FIL. Para mí es la Navidad y el Día de Acción de Gracias y el Día de San Juditas, todo junto. Entonces, bueno, que haya ya por fin, después de la atroz pandemia, pues como recuperado su tamaño y su actividad, pues para mí es una felicidad siempre la feria, ¿no? Oye, Antonio, platícanos un poco. Después de muchos años, después de muchos libros, fusionas dos pasiones tuyas, que es el rock y la escritura. ¿Cómo se dio esta elaboración del libro y por qué consideras que fue el tiempo perfecto para conjuntar esas dos pasiones tuyas? Caramba, yo creo que hay libros que tienes que aprender a escribirlos. Cuando yo era muy chavito y que comenzaba a escribir, pues sí quería hacer una novela que tuviera que ver con el rock, pero pues no, nunca tuve como una idea lo suficientemente sólida de cómo hacerlo. Y a lo mejor es porque siendo un fan uno enfoca las cosas de una manera que no es muy literaria. La literatura requiere, creo yo, como cierta pequeña distancia. Y en mi caso, al menos, pues eso lo dieron los años, ¿no? El poder ver con cierta perspectiva y hasta cierto punto desde fuera, aunque no he dejado de rock, es decir, no me pasé al jazz o a las cumbias o algo por el estilo, pero sí con distancia y desde luego con mucho mayor oficio literario del que tenía hace 25 años. En mi caso, por eso tardó, y también porque, pues no sé, supongo que las novelas de los rockeros jóvenes en México ya las escribió José Agustín todas y están muy bien como están. Y pues a mí me tocó escribir la de los viejos, ¿no? Y está bien. Que hacía creo falta ver qué estaba pasando con el rock ahora mismo, y pues mi respuesta a esa pregunta fue la Armada. Oye, en ese sentido también tocas un tema que muchos nos apremia a la edad de los 30, 40, esa perspectiva de la vida que se nos está acabando. Bien decía el Toro que los 30 son el inicio de la vida, que no hay por qué preocuparse. En ese sentido, muchos tenemos ansiedades, tenemos estrés, tenemos miedo al futuro. En la novela retomas un poco precisamente una serie de cuarentones que lejos de agobiarse sacan una situación a favor y vuelven a esos sueños que tenían en principio. ¿Podemos decir que es un poco autobiográfica y en qué sentido o en qué porcentaje pudiera ser este sentido? Mira, no diría tanto como autobiográfica, porque yo no tuve una banda de rock cuando era joven. Desde muy joven, además, empecé a trabajar en el periodismo y eso me absorbió. Sí que tuve muchos amigos con bandas y bueno, pues iba mucho a los ensayos, tocadas, etcétera, hasta llegué a acompañar así en viajecitos, y creo que eso desde luego ayuda para entender mejor, pero no es como directamente lo que pasó con mi vida. Es decir, creo que se puede escribir sobre la vida y aprovechar la experiencia, aunque no hables directamente de tu biografía, porque aunque escribas sobre a qué sabe el agua, bueno, pues es como te sabe el agua a ti. Es decir, sí entra la propia vida y la propia percepción del mundo, aunque no sea necesariamente tu biografía, ¿no? También decía Rubén Fonseca, el grandísimo escritor brasileño, que fue premio FIL hace unos años, todavía era premio Rulfo, que uno a veces escribe para vivir otras vidas posibles, ¿no? Otras vidas que no viviste, pero que hubieras podido quizás vivir. Y pues la mezcla de todo eso es las respuestas que uno encuentra para las novelas, ¿no? Oye, en cuanto a la narrativa del libro, no es lineal, no es una sola persona. Es una narrativa bien interesante porque el lector puede ir surcando un poco este tipo de pensamiento. ¿Cómo fue la idea? Y sobre todo el lenguaje que fuera muy coloquial, pero también no demasiado coloquial. Fue una media y muy interesante. ¿Cómo fue la conclusión de esto? Sí, bueno, desde luego quería que la materia prima del libro fuera el lenguaje vivo, el lenguaje de la calle. No quería que sonaran los personajes como si salieran de la serie esta de televisión de casos de la vida real, sino que al contrario, sí parecieran reales y no un producto de un melodrama televisivo.
es decir, nada acartonados, y eso lo construye finalmente, desde luego, sí, la visión del escritor, pero el lenguaje muy notablemente, ¿no? Que de verdad pareciera que te sentaste en la mesa al lado de estos greñudos y los estás escuchando platicar. Esa sensación, por ponerlo de manera muy, muy sintética, era lo que quería conseguir. Y creo que eso implica este trabajo literario, de entender además que no se trata nada más de justo poner la grabadora y oír hablar a la gente y volcarlo. O sea, hay de por medio una formulación literaria, y parte del trabajo de quien escribe es encontrar esa forma en que construyes con un punto de vista literario, sí, pero con ese lenguaje vivo. Entonces no estás haciendo nada más como crónica, como recortar parches directamente de la realidad, sino algo que, como dijiste, está un poco a medio camino entre eso. En otros libros, sobre todo en los primeros, tenía un lenguaje que era mucho más libresco y más rebuscadamente libresco, y cada vez me interesa más el lenguaje vivo, ¿no? Y escribir, como decía Daniel Sada, con todas las palabras posibles, no solo las del diccionario o las que viste en otros libros, muchas veces traducidos. A veces la palabra correcta es la del diccionario, y a veces la palabra correcta pues son las mentadas que repetimos todo el día y sin parar. Además, sabemos que así se habla en general en México, y eso puede tener una visión literaria, un enfoque literario, ¿no? Oye, el proceso creativo para escribir libros, ¿cómo es? Cuéntanos. ¿Se sientas como cualquier godín 8 horas y que la muestra te llegan los lapsos, 3 de la mañana te levantas con un pasaje? ¿Cómo se constituyó esta formación del libro? No, pues si me espera que llegue la musa, ahí seguiría sentado, viejo. No, bueno, de alguna manera sí hago ciertos cambios en el proceso en cada libro, porque de alguna forma cada libro te obliga un poco a reaprender a escribir, pero tienes que aprender a escribir ese libro, aunque tengas experiencia en escribir otras cosas. Y la narrativa, y sobre todo, pues no haces 400 páginas escribiendo un ratito el fin de semana. Sí necesitas articular una disciplina en la que vuelves una y otra vez a la mesa a teclear, y pasas muchas horas con el manuscrito, primero muchas horas pensando y tomando notas, luego muchas horas redactando, y luego muchas horas corrigiendo, leyendo. Traté de utilizar como muchos recursos nuevos para mí en esta novela, grabarme, por ejemplo, dictando, y luego trabajar con el resultado de ese dictado en la aplicación, corregir poniendo también a otra aplicación a que leyera en voz alta y escuchando el dictado y viendo qué funcionaba y qué no, pues tratando de aprovechar ese tipo de cosas, sobre todo por el tipo de lenguaje, ¿no? Pero a fin de cuentas siempre lo fundamental va a ser estar ahí en el escritorio la mayor cantidad de horas que se pueda. Yo generalmente, digamos, en este libro trabajaba muchas horas en la mañana, o sea, me levantaba, hacía lo que tenía que hacer, llevar a hija a la escuela, pasear a los perros y esas cosas, y trabajar sin parar hasta mediodía, y en la tarde volver a trabajar revisando lo que escribí en la mañana, pero eso repetido decenas y cientos de veces. No sé calcular el número de horas, pero van a ser miles de horas las que pasé con el manuscrito, primero completándolo y luego revisándolo, ¿no? Creo que es la única manera de escribir una novela, porque si te esperas ya mero vienen las vacaciones y entonces le avanzo, pues no terminas un libro jamás, ¿no? Oye, y finalmente entiendo que la entrada y el final lo tienes perfectamente definido. El nudo es el que siempre intentas darle la vivencia para que la gente pueda surcar el texto. Pero ¿cómo sabes que el libro está terminado? ¿En qué momento decides, a ver, hasta aquí no voy a escribir nada, un pasaje más, una anécdota? ¿Cómo decides que está terminado? Yo ahora trabajo con una planeación muy minuciosa, en la que sé exactamente qué partes van a componer el libro y cómo voy a intentarlas escribir. Desde luego que durante el proceso de escritura pues te pueden ocurrir cosas, o puedes descubrir algo que no estaba en esa planeación, y entonces adaptas la planeación, pero no tengo como tantas sorpresas. No creo en esto que me parece como producto de la esquizofrenia, de decir, es que el personaje me obligó a hacer esto. No sé cómo pueda operar eso en la realidad. A mí al menos no me sucede. Tengo como un plan muy minucioso que desarrollo a lo largo de muchos meses, de pensar, de maquinar, de dar vueltas, y en la escritura eso se va modificando, porque sí encuentras y descubres ciertas posibilidades que no habías visto ahí, se te ocurren mejores ideas, o experimentas una cosa y luego te das cuenta que quizás no iba por ahí, te regresas, etcétera. Pero
lo que se trata es de ir como construyendo esas piezas que van a conformar la novela y en seguir pensando en la novela, ¿no? No es que lo planees en una tarde y luego te pasas ejecutándolo varios meses, sino que sigues planeando todo el tiempo hasta que lo entregas. Y en mi caso yo sé que está terminado cuando siento que las cosas que se me están ocurriendo ya no son para ese libro, ¿no? Es decir, que para llevarlas a cabo tendría que deshacerlo completamente y volver a hacer otra cosa. Y supongo que es algo que uno va desarrollando con el tiempo. Esta ya es mi novela número 11, entonces ya más o menos creo saber cuándo se acabó. A la vez luego es difícil de soltar en las correcciones, ¿no? Yo me hubiera quedado otro año dándole vueltas, pero no se podía. Oye, por último, también es un regalo para tu yo joven, para hablar de Manowar, hablar de Deep Purple, hablar de Metallica, esos estilos musicales que desde siempre te han acompañado y que por fin puedes plasmar un poco en un libro, porque en un libro no lo haces permanentemente, pero en un libro que conjugas un poco esos gustos personales y, ¿por qué no?, acordarte de amigos, de bandas, de proyectos que ya no están y que por alguna otra razón dejaron su sueño de banda por convertirse en la vida sistemática que es la vida adulta. Sí, por supuesto que es un libro, comparado sobre todo con el resto de los míos, pues muy hospitalario en ese sentido, como volver con cierto gusto, no sé si nostalgia, pero al menos con humor y con afecto a cosas del pasado. Yo no creo que todos los libros deban de ser de sufrimiento continuo y sin fin y que uno solo abre un libro como si abrieras la nota roja del periódico para ver a gente sufriendo, como en serie de Silvia Pinal. He escrito libros en los que se muere hasta el perico y todo sale terriblemente mal, pero tenía ganas de que este libro fuera distinto y a lo mejor porque lo escribí en medio de estos años como atroces, ¿no? En el que todo el mundo fue de la fregada y estuvimos encerrados, se murió cientos de miles de personas en el país, se murieron. Pues quería hacer un espacio que fuera habitable literariamente y que no tuviera que ver con esa realidad bastante atroz y bastante estúpida a la vez de afuera por este libro. Los anteriores no son así y no sé qué pase con el que siga, pero este libro fue así. Perfecto, muchas gracias por el tiempo, Antonio. Regresamos al estudio de Phil 2022. Entrevista.